Bueno, presento a los invitados de esta noche. Aquí a mi derecha Mayra Rossetti, titular del CIRET. Ya vamos a hablar de qué significa el CIRET. Y titular de Integrar a Ramiro Ramos. Sí. Gracias. Los dos tienen mucho que ver con el área discapacidad, ¿no? Sufriendo las consecuencias de un ajuste muy duro, muy fuerte por parte del gobierno de la nación y todas las vicisitudes, ¿no?, que han ocurrido en estos días, ¿no? Así es. Mayra, te invito a que comiences hablando sobre este tema. Bueno, nosotros, los que nos interesa, a todos los que nos... Contame primero qué es el CIRET. Bueno, CIRET es un servicio integral de rehabilitación y educación terapéutica. Yo siempre digo que tiene el nombre de los lugares que yo trabajé, en los cuales me formé, y lo mejor de esos lugares. La idea de llevar adelante esto en la ciudad de Reconquista es porque me vine a vivir acá. Y ¿Vos vivís en Reconquista? Yo vivo en Reconquista. Y bueno, y empezamos con el área de rehabilitación y educación terapéutica. Hoy la clínica en Olesio está objetivamente montada como para llevar adelante todo lo que es clínica y medicación y médico-rehabilitación. Y la sede de Rivadavia, todo lo que es educativo terapéutico. Entonces ahí tenemos el centro de día, el centro educativo terapéutico y el servicio de integración escolar. Y particularmente, transversalmente a todos los servicios, lo que nosotros llamamos escuela para padres, ¿no? Donde se tocan muchos temas de formación, de acompañamiento, de guía a las familias, junto a los pacientes, amigos, hermanos, que es algo muy importante. Está bien, y hay que destacar que esto es privado. Esto es privado. Y nosotros nos tenemos que manejar con leyes nacionales y provinciales, a la cual respondemos por tanto lo edilicio, lo terapéutico, todo lo que tiene que ver externo e interno y municipal también, con las habilitaciones y las inspecciones y supervisiones que recibimos constantemente para sostener la categorización nacional que representa poder trabajar con las obras sociales, con el gobierno, en la Superintendencia de la Salud, a quienes nosotros dependemos. De la nación. De la nación y de la provincia. Y de la provincia también. Sí. Ramiro. Bueno, Integrar también es una institución que brinda servicios a personas con discapacidad. Nosotros tenemos centro educativo terapéutico, tenemos un centro de formación laboral y centro de día. Y además tenemos servicio de transporte. Tenemos sede en Reconquista y sede en Avellaneda también. Para redondear un poquito lo que contaba Mayra, nosotros también somos institución categorizada. ¿Categorizada qué quiere decir? Como ella decía, nosotros tenemos un marco de funcionamiento que nos regula el funcionamiento. Nos impone, digamos, un piso de condiciones edilicias, profesionales, documentación, o sea, hay un montón de cosas. Y el problema que estamos teniendo es que nosotros, los que damos servicios a la persona con discapacidad, todos los que dan servicio a personas con discapacidad, no solo las instituciones categorizadas, porque hay un montón de otros servicios, el arancel, por más que lo pagan las obras sociales, el arancel que nos pagan a nosotros los pone el Estado. Y el Estado, al imponernos condiciones de funcionamiento, nos impone un costo base. Entonces, el problema es que lo que paga el Estado es una decisión política y no es un análisis económico de lo que cuesta abrir y tener abierta una institución, o un consultorio, o un transporte en funcionamiento, sino que es una decisión política. Entonces, no sé si usted se acuerda que el año pasado, en abril, nosotros, junto con Mayra y un montón de gente, hicimos una conferencia de prensa con padres autoconvocados que dijimos, la discapacidad la están ajustando, estamos en problema. ¿Eso fue cuando? Abril del año pasado. Bueno, de ahí en más, la situación siguió empeorando. No hubo ninguna acción, digamos, de mejora por parte del Estado Nacional, lo que lleva a esta situación de que, bueno, hay un bloque que está presentando la emergencia en discapacidad, que es medio lo único que hay para salir de esta situación, no hay mucho más que eso. O sea que son
aranceles que no se han actualizado. Exactamente. La última actualización que tuvimos fue en diciembre, fue del 0,5%. 0,5. Sí, diciembre del año pasado. Sí, así es. Pero esto no es solo 2024, Sí, 2023 tampoco tuvimos aumentos ajustados a la real inflación que vivimos como país, ¿no? Esa es una de las, digamos, de las condiciones que tiene esta ley de emergencia. La otra por la que queremos velar tiene que ver justamente con la autorización de prestaciones para los pacientes. Entonces, hay pacientes que no les autorizan ciertas actividades terapéuticas, ciertos servicios educativo-terapéuticos, entonces no pueden ir. Por lo tanto, tampoco hay autorización actualizada en el transporte. Entonces, esto nos lleva a un deterioro claro de esto que decía Ramiro, esto que nos impone el Estado para poder funcionar y ser quienes somos ante las personas con discapacidad. Bueno, también hay un deterioro que a nosotros nos significa un reajuste interno, porque no se puede continuar de la manera que nos exigen cuando el Estado se ausenta en esta área, ¿no? Por supuesto que ustedes estarán al tanto, porque esto además no es nuevo de este gobierno. No, totalmente. Sino que viene de antes, de la cantidad de curros que hay con el tema de discapacidad, ¿no? Sí. Y seguramente caen santos por pecadores, ¿no? La provincia de Santa Fe no tiene esa caracterización de un número impresionante o grande, muy grande. Sí, provincias como Chaco, Formosa, inclusive Córdoba, creo que una vez se reveló que en un pueblo había más del 100% de sus habitantes estaban como discapacitados. ¿Qué digamos, influencia tiene eso? Que en realidad a nivel país significó un crecimiento muy grande de discapacitados, como si hubiéramos tenido una guerra que no tuvimos, en esto que termina repercutiendo negativamente para ustedes. A ver, permiso. Sí. El tema de las pensiones no contributivas, que es lo que se está hablando, que es parte de esta ley también, porque lo que decía Mayra, que hay gente que no accede a prestaciones porque no hay presupuesto y no hay nuevas pensiones no contributivas. Cuando uno accede a una pensión no contributiva, accede a un plan de salud que se llama Incluir, que cubre prestaciones básicas que nosotros, por ejemplo, podemos prestar, ¿cierto? Ajá. Eso lo cubre directamente el Estado, no las obras sociales. Entonces, hay 600.000 pensiones no contributivas en espera. Y hay 1 millón, no me acuerdo, 1,5 millones, vamos a ponerle, no me acuerdo, que están dadas, que son las que dice el Estado que está revisando. Yo creo que es un relato, esto de las pensiones no contributivas por parte del Estado. Porque empezaron a hacer las auditorías, estas auditorías que también todo el mundo con discapacidad se queja por el maltrato que conlleva tener que viajar tal vez 200 kilómetros para hacer cola en un domicilio donde ni siquiera los atienden o donde gente que no recibe la documentación porque no tiene domicilio. Por ejemplo, hay una institución que está acá, no me acuerdo cómo se llama, acá cerca, donde no hay correo. Entonces las personas con discapacidad que viven ahí y que van a la institución no pueden recibir ninguna documentación, digamos, que les diga preséntese en tal lugar, porque no tienen cómo recibirlo. Tienen que ir hasta Vera, al correo de Vera, a preguntar si recibieron algo, pero no tienen cómo recibirlo. Hace poquito han cancelado o han postergado, esto está en un gris, el tema de las auditorías. Porque la realidad, y nosotros que por ahí tenemos más información que otra gente no tiene, es que no se encontraron los números de pensiones mal dadas que se había dicho. Esa famosa pensión de la colita del perro que mostró Adorni en la conferencia de prensa, no se dio. O sea, se pidió, sí, pero no fue dada. Entonces, o sea que fue todo... Yo creo que fue una demonización. Yo creo que fue una demonización para hacer un ajuste. Yo creo que fue una demonización para hacer un ajuste, porque después, cuando uno va y pregunta cuántas pensiones se dieron de baja, se están hablando que son apenas algunas miles en un país. No más que eso. Entonces, me parece que hay una demonización, digamos,
es como que si sos discapacitado sos culpable, después vemos si sos o no. A mí la verdad que me parece que no está bueno. Ajá. Concretamente en Reconquista, aquí se llevó a cabo una auditoría y estoy al tanto de gente que llegó, Pero las debe haber, que se dio a las 10, las 11 de la mañana y eran las 4 de la tarde y todavía no lo habían atendido. Exacto. ¿No? Y estas auditorías Y iniciaron... mucha gente, perdón, Sí, sí. que no fue porque directamente no les avisaron. Claro. Sí, exacto, Claro, exacto. exactamente. O otros pacientes les han mandado, como decía Ramiro, correos o notas pidiéndoles que respalden la renovación o del certificado a través de su historial clínico, ¿no? Actualizado. Sí. No, lo que yo quería agregar a esto, Sí. compartía Ramiro, nosotros en marzo del 2024 fuimos reunidos en la zona, instituciones, profesionales, transportistas, ¿Cuándo? En marzo del 2024, por representantes del gobierno actual, tanto provincial como nacional, para sumar parte de esta auditoría. Entonces todos presentamos listas de nuestros pacientes, diagnósticos, DNI, sumando estas listas para cotejar la realidad de los pacientes que atendíamos o los que llegaban a nuestros servicios. O sea que estamos re de acuerdo con la transparencia Claro. que se plantea, con la auditoría y las auditorías necesarias para llevar adelante. Lo que estamos reclamando o poniendo en evidencia es el paralelismo. Tenemos que seguir trabajando. Claro. Los pacientes, las personas con discapacidad, tienen que seguir recibiendo su derecho. Porque la ausencia de Estado lo que hace es que estén vulnerándose sus derechos. O sea, la falta de hacer valer esta ley 24901, que está hace muchísimos años y que ha atravesado a gobiernos, y hoy se necesita de una ley de emergencia para hacerla valer. Esto es lo que nosotros queremos exponer y que la comunidad lo pueda comprender, que no tiene que ver con un partido ni con un gobierno de turno, sino tiene que ver con una realidad que todos atravesamos. Está bien. Esa movilización se hizo acá. El 4 de junio a las 10 de la mañana nos concentramos todo en esa esquina de ¿Tuvieron una buena respuesta de la gente, digamos? Muy buena respuesta. No solo de la gente, sino también de las instituciones con las que nos relacionamos y que fuimos a visitar y simbólicamente entregamos una copia de la ley de emergencias para tener apoyo, respaldo, acompañamiento. Ahí se ve una movilización realmente importante. Sí, ¿Qué así capacidad de presión tienen ustedes como para, digamos, que el gobierno cambie de actitud con ustedes? Yo creo que poca. A nivel local. Viste que A ver. obligadamente te tengo que preguntar, ¿viste? Porque hay sectores que sí la tienen y otros que no. Yo creo que poca. Primero porque la población de familias y de personas con discapacidad es difícil que se muevan. O sea, van a las terapias, van a las instituciones, pero no salen a la calle a reclamar por cuestiones lógicas de movilidad Claro. o económicas, digamos, no. Es difícil. De hecho, en todos estos últimos años, los que nos quejamos somos los prestadores. Pero realmente el desfinanciamiento de todo el sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad, que lo regula la ley 24.901 que decía Mayra, el desfinanciamiento hace que el real perjudicado de eso, porque nosotros somos intermediarios, esa ley está hecha para el colectivo de personas con discapacidad que necesitan. Entonces, si se desfinancia lo que estamos en el medio, los que pierden las prestaciones, los que pierden su terapia, los que pierden los derechos que les dice la ley, son las familias y las personas. Que eso se está notando ahora porque realmente sí, ya están cerrando instituciones, ya hay transportes que dejaron de funcionar, profesionales. Había tanto de eso, sí. Entonces, ahora sí, los usuarios del sistema están viviendo en carne propia este ajuste, que antes lo absorbimos nosotros, los prestadores, los transportistas. Claro. Ahora ya no queda más plata de dónde sacar en la lata, entonces hay que empezar a recortar. Ahora las familias y los usuarios del sistema de prestaciones básicas, que son las personas con discapacidad, lo están sintiendo y por eso creemos que hemos tenido mucho más apoyos. De hecho, fue a nivel nacional, no fue acá. Eso lo En Buenos Aires fue una movilización muy grande también. Sí, y es muy evidente que esto, como decían al principio ustedes,
no es partidario para nada, ¿no? No tiene Pero nada. de todas maneras, tengo que preguntar también, ¿y qué respuesta política hubo por parte del espectro político en favor de ustedes? Veo tu sonrisa allí, medio pícara. Sí, porque el Estado Nacional ya salió, digamos, a decir que en el caso de que la ley de emergencia en discapacidad, que ya se votó en Cámara de Diputados, que ahora pasa a Cámara de Senadores y que si vuelve a ganar, el presidente o el Poder Ejecutivo va a vetar la ley. Va a vetar. Entonces, ya lo sabíamos antes porque el presidente lo dijo. ¿Qué presión podemos tener nosotros si el presidente no respeta ni siquiera el caminito que hacen las leyes para que votan los representantes del pueblo, que son Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y al fin y al cabo se hace lo que quiere el presidente? Yo lo que digo, ¿Y a nivel de la provincia? Bueno, es otro tema a nivel de la provincia, porque nosotros tenemos una realidad, que esta realidad tiene que ver con la obra social IAPOS, que al ser autárquica no acata todo lo que la nación decreta o no respalda lo que la ley 24.901 dice. Y en esto también ajusta a su criterio los valores del nomenclador nacional. O sea que, dicho en otras palabras, nosotros no cobramos los aranceles profesionales o de servicios coherentes a nación. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro tema que siempre lo planteamos y que creo que fue a nivel local la única institución de todas las que fuimos, llegamos, acompañamos, les presentamos el petitorio que no nos querían recibir. Bueno, todo un tema que los pone en una situación cada vez más difícil, ¿no? Porque yo me acuerdo, hubo una época cuando gobernaba Mauricio Macri, hubo también un conflicto con discapacitados, pero no duró mucho tiempo, tuvieron que dar marcha atrás del gobierno. Lo mismo de las pensiones, lo mismo fue con las pensiones. Claro, pero en cambio ahora hay un gobierno nacional que está políticamente muy fuerte, para bien o para mal, para bien en muchas cosas, para mal en otras. Totalmente de acuerdo. Hay que decirlo con todas las letras. Y este tipo de cosas lo rechaza de plano. Yo creo... Como si todos fueran unos vividores que vienen... yo digo en la cena, en los almuerzos familiares, y yo con mi esposo siempre le decía, no está mirando educación y salud. Y esto preocupa, que vayan pasando los meses y ya estamos a 1 año y medio y no hay respuestas en educación y salud. Y nosotros tenemos que velar, como decía hoy Ramiro, por las prestaciones básicas en el área de discapacidad, porque somos prestadores y porque es un derecho. Y porque nosotros asumimos 3, 4 meses de atraso en los pagos cuando hay una ley que avala un nomenclador desactualizado, y esto hace que el Estado esté ausente, porque la variable que se está cuestionando es el área de discapacidad, cuando no debería existir. Por supuesto. No tendríamos que estar acá, tendríamos que estar contándote todo lo que estamos logrando, todo lo que nos acontece por evolucionar en la edad, porque vamos a una edad en la que nos vamos a ir achacando y teniendo necesidades de prestaciones básicas en relación a la falta de movimiento, en relación a cómo movernos, y también las personas que nacen o que adquieren un cierto grado de discapacidad y que también lo necesitan. Está bien. Mayra Rossetti y Ramiro Ramos, ha sido un gustazo enorme tenerlos aquí. Comparto totalmente las inquietudes de ustedes y, por supuesto, en la poca medida en que nosotros podamos influir, vamos a estar, por supuesto, al lado de ustedes. Muchas gracias por estar muy amable. Gracias a usted y gracias a toda la comunidad. Pausa y ya estamos enseguida con Osvaldo Fernández. Desde el comienzo, la luz nos muestra el camino y su energía nos pone en movimiento. Nuestra misión es llevar esa energía a tu hogar y juntos acompañar el cambio hacia el futuro.